Fundió como rectificador. Ok. Entonces, una de las aplicaciones fuertes también de los diodos son como rectificadores. En realidad, media onda no se ve mucho, pero se estudia para entender el siguiente. ¿De acuerdo? Vean, esto es una señal alterna. Tengo un ciclo positivo y tengo un ciclo negativo. O sea, si yo asumo que el ciclo es positivo, voy a decir que mi corriente va en este sentido. ¿Por qué es positivo con respecto a quién? A la Tierra. Entonces, el negativo está a Tierra, el positivo va al circuito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo ¿qué tengo? Mi corriente. Si la corriente es positiva, ¿qué pasa con el diodo? ¿Está polarizado de qué manera? Directa. ¿De acuerdo? Está polarizado de manera directa. Idealmente, ¿qué es el diodo? Un cable. Si es un cable, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia? ¿Igual a qué? El voltaje en la resistencia. Ojo que esto es una carga. ¿Qué es una carga? Una carga es desde una resistencia hasta cualquier cosa. Un televisor, una computadora, un molino, una planta completa, un parlante, lo que quiera. Una carga es eso. Puede ser desde una resistencia, de lo más simple, hasta un sistema muy complejo. ¿De acuerdo? Entiéndanse esto, que esto puede ser una resistencia o puede ser una de sus computadoras o uno de sus celulares. Una carga es eso. RL siempre hace referencia a una carga. Entonces, es el voltaje que necesita esta carga. Si esto está polarizado de manera directa, vean, ¿qué hay? Es un cable. Si es un cable, yo veo esto. ¿O no? ¿Cuál sería el voltaje en la carga? El de la fuente, pues. El de la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo voy a medir el voltaje acá, porque es esto con respecto a tierra, al ser un cable, ¿qué es? Lo mismo. Por último, ¿cuántos componentes pasivos activos hay? Uno. ¿Quién es? La fuente. ¿Cuántos componentes pasivos hay? Uno. La resistencia. Entonces, ¿qué significa? Que la resistencia tiene que consumir todo que genera la fuente. Eso lo dice Kirchhoff, ¿o no? Eso es la primera ley de Kirchhoff. Que la sumatoria de voltajes tiene que ser igual a cero. Entonces, lo que se produce tiene que ser igual a lo que se consume. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje salida? Cuando es positivo. Esto es alterno. Cuando esto es 0,1 voltios, ¿cuánto hay acá? 0,1. Cuando hay 0,5, ¿cuánto hay acá? 0,5. Cuando hay 1, ¿cuánto hay? 1. Cuando hay 5, ¿cuánto hay? 5. Cuando hay 10, ¿cuánto hay? 10. Entonces, ¿a qué es igual? A la entrada. ¿De acuerdo? Cuando el ciclo es positivo, el voltaje de salida es igual a la entrada. ¿Estamos bien? Cuando el ciclo es negativo, cambia. Esto va a ser positivo, el de abajo, entonces la corriente viene en ese sentido. Entonces ese va a ser el más y el menos. Porque son dos circuitos totalmente distintos, ¿ah? Son dos circuitos totalmente distintos. En cambio, la corriente venía por aquí y esto era el más, esto el menos. Entonces, cuando es negativo, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el voltaje de salida?
¿Por qué? Porque es un circuito abierto. Porque yo tendría ese circuito. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de la resistencia, de la carga? 0. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto. Pero entonces, ¿dónde está el voltaje que estoy produciendo? ¿Dónde está? No, pues si la fuente lo está produciendo. O se pierde ahí en el aire. ¿Ah? ¿Dónde está? Este está produciendo 5 voltios. O se desaparecieron esos 5 voltios. Porque al principio de la conservación de la energía dice que no puedes ni fabricarla ni destruirla. ¿No? Entonces, se va a tierra. El diodo pues lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vean. Una resistencia. ¿Esta resistencia dónde está conectado? ¿A dónde? Esta resistencia. Ya. Es este lado a tierra, pero este lado. ¿Pero el diodo qué es? Un circuito abierto. Entonces, ¿dónde está conectada? Al aire. Una resistencia conectada al aire, ¿cómo funciona? Como un cable. Entonces, si acá hay 1 voltio, ¿cuánto hay acá? 1 voltio. Porque esto es un cable, ¿o no? ¿No es lo mismo? Sí. Si acá hay 5 voltios, ¿cuánto hay acá? 5 voltios. Si acá hay 10 voltios, ¿cuánto hay acá? 10 voltios. O sea, ¿qué está haciendo el diodo? No deja pasar la corriente. ¿Y qué hace? Por lo menos para este circuito. Consume todo el voltaje. Al ser un circuito abierto, consume todo un voltaje. Y en el peor de los casos, ¿en qué se convertiría? En el peor de los casos, un diodo polarizado de manera inversa, ¿en qué se convierte? Una resistencia muy grande. Si esto es de 1 giga y esto es de 1 K, ¿de acuerdo? Y 1 giga es poco, ¿ah? ¿De acuerdo? Pero 1 giga es ¿cuánto? O bueno, ya sí, 1 giga ya es considerable. Es 10 a la 9. Esto es 1 por 10 a la 9. Esto es 1 por 10 a la 3. Si es 1 K. Entonces, ¿este qué va a hacer? Va a consumir 1.000.000 de veces más que este. Si acá hay 10 voltios, ¿cuánto va a consumir esto? 9,9999999. Y este 0,000001. Por eso se considera que este voltaje es ¿cuánto? 0. ¿Y quién consume todo? ¿Me dejo entender? Con el circuito abierto debería ser más entendible, ¿ah? Pero esa es la explicación también, si queremos ser más técnicos. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿está claro? Entonces, cuando está polarizado de manera inversa, ¿cuánto es el voltaje de salida? El voltaje de salida es este. ¿Cuánto es? 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si entra esta señal, ¿cuál sale? ¿De acuerdo? Si entra esta señal, ¿cuál sale? Por eso se llama rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque deja pasar medio ciclo sí, medio ciclo no. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Pero en un modelo ya no ideal, ya no vayamos al real, pero entendamos. En un modelo aproximado, ¿esto qué sería? Una fuente. ¿De acuerdo? Una fuente, ¿de cuánto? 10 de silicio. 0,7. Con el positivo a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Entonces acá ¿cuánto hay? 0,7. ¿Qué significa esa fuente 0,7? ¿Qué es la cantidad de energía que necesita el diodo para ser excitado? Si no hay 0,7 voltios, ¿cómo funciona el diodo? O en el peor de los casos, considérenlo como si fuera todavía que, si no está excitado, o sea, no está polarizado de manera directa, ¿qué debería estar? En inversa. ¿De acuerdo?
Es lo que dice su compañero es verdad, ¿no? ¿Lo consume? Sí. ¿Por qué lo consume? Porque si lo considero que no está polarizado de manera directa, ¿en qué debería estar? En inversa. ¿En inversa qué es? Un circuito abierto. Si acá hay 0,1 voltios, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto hay acá? 0. ¿Cuánto va a haber acá? 0,1. ¿Por qué? Porque él va a demandar toda la energía. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se alcance. Obviamente estoy siendo exagerado con esta gráfica, pero es para que se entienda. Entonces, ¿acá cuánto hay? 0,7. Mientras no tenga 0,7 voltios, ¿qué pasa con el diodo? No funciona, no está activo. Por lo tanto, ¿cuánto sería el voltaje de salida? 0. Entonces, cuando es positivo, hasta que no llegues a los 0,7, es 0. Cuando sea 0,8, ¿cuánto va a consumir el diodo? ¿Cuánto? Si acá hay 0,8 voltios, ¿cuánto consume el diodo? 0,7. ¿Cuánto consume la resistencia? 0,1. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de salida? 0,1. Cuando sea 0,9, ¿cuánto consume el diodo? 0,7. ¿Cuánto consume la resistencia? 0,2. ¿Me dejo entender? Cuando sea 1, ¿cuánto consume el diodo? 0,7. ¿Cuánto sería el voltaje de salida? 0,3. Entonces, digamos que acá yo alcanzo un pico. ¿Hasta dónde voy a llegar? Porque cuando era 0,8, ¿cuánto consume el diodo? 0,7. Entonces, ¿cuánto debería haber a la salida? 0,1. Entonces, pasa esto, ¿no? Recién empiezo a crecer. ¿Y acá cuánto hay? 0,1. Cuando sea 0,9, ¿cuánto va a haber a la salida? 0,2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el pico. Porque acá, si había 10, consumía 10, pasaban los 10. ¿De acuerdo? Si habían 10 voltios, ¿cuántos pasaban? Idealmente, los 10. En la vida real, ¿cuánto va a pasar? 9,3. O sea, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el pico menos 0,7. Entonces, voy a crecer también como una onda, pero ya no hasta arriba, sino hasta ahí. Si fuera el pico 5 voltios, ¿hasta cuánto crezco? 4,3. Si fuera 10, ¿hasta cuánto crece? 9,3. Si fuera 100, ¿hasta cuánto crece? 99,3. ¿Podemos entender? Entonces, mientras más grande sea el pico, esto va a ser ¿qué? Más chiquito, ¿no? O sea, en percepción va a ser más chiquito. En percepción. Mientras menos sea el pico, ¿qué va a pasar? Entre comillas va a ser más grande, porque es el mismo valor. ¿Ah? ¿Qué valor es este? 0,7. Este valor siempre es 0,7, aproximadamente. ¿Ya? Pero en 100 voltios lo vería así, ¿no? Imagínense, si este es el pico de 100, acá yo llegaría hasta acá. ¿Me dejo entender? Llegaría hasta ahí. Pero si mi pico fuera de 1 voltio, ¿qué va a pasar? Voy a verlo así. Asumiendo que estoy en la misma escala, ¿no? ¿Me dejo entender? Pero esto, ¿cuánto vale? Este parámetro, ¿cuánto vale? 0,7. ¿Esto cuánto vale? 0,7. Ok, entonces pasa lo mismo hasta que llega aquí y aquí se vuelve a ser 0. O sea, eso es un modelo, esa es una gráfica un tanto más real. ¿Estamos claros? Ok. Y cuando es negativo, aproximadamente, ¿qué es el diodo? Es un modelo aproximado. Cuando está polarizado de manera inversa. Un circuito abierto. Por lo tanto, ¿cuánto sería el voltaje de salida? 0. Entonces,
Ahí sí consideramos el seno. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Está clara esa idea? ¿Dudas? ¿No? ¿No? Ok. Cópienlo para borrarlo. Ok. Como les digo, no se usa mucho. Es más, en prácticas, y me adelanto porque en prácticas vamos a hacer un circuito muy similar. Primero vamos a hacer esto. Algo que se me escapaba en este tema. Todos los dispositivos tienen una limitante grande, que es a la frecuencia en la que trabajan. ¿Se acuerdan que habíamos en un momento cuando hemos hablado de compuertas lógicas, lo hemos dicho? ¿Ya? Es lo mismo que pasa acá. Obviamente hay dispositivos muy buenos, pero al ser muy buenos son muy caros. Hay otros que no son tan buenos, pero son mucho más económicos. ¿De acuerdo? Entonces todo depende también de lo que vayan a hacer y a lo que vayan a aplicar. Por ejemplo, los componentes que hemos comprado nosotros para hacer nuestras prácticas son componentes, por decirlo así, baratos, son componentes sencillos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un rectificador de media onda? Pasa lo siguiente. Vean, esta es mi señal. ¿De acuerdo? Mi señal, ¿por qué está delimitada? Una señal alterna. Parámetros importantes. ¿Cuáles son de una señal alterna? La amplitud o pico. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El ángulo de fase. El ángulo de fase. ¿Qué más? Un tercer parámetro fundamental en cualquier señal alterna. ¿Cuál es? El tiempo. Pero el tiempo se representa en frecuencia. ¿De acuerdo? En frecuencia. Porque el tiempo es la inversa de la frecuencia. Por ejemplo, la señal de aquí, ¿qué es? Ok, ¿a cuánto? ¿A 220 qué? ¿Voltios qué? ¿Han hecho alterna? ¿Han visto señales alternas? Sí, me imagino. En circuitos eléctricos 2 están viendo. Eso se debió ver al principio. Los mecánicos que llevan circuitos eléctricos nada más, Sí. pero ahí llevan alterna y continua. ¿Cómo? A ver, muchachos, una señal alterna, ya préstame atención. Una señal alterna tiene los siguientes parámetros. Normalmente lo trabajamos con respecto al tiempo. Puede ser otro parámetro, puede ser el ángulo, puede ser en radianes, lo de menos. Esto puede ser voltaje, puede ser corriente, puede ser potencia, puede ser también cualquier otro parámetro. Vamos a imaginar que esto es V de T, o sea, voltaje que cambia respecto al tiempo. Entonces, ¿esto qué se llama? Voltaje pico. ¿De acuerdo?
¿Este qué es? Si es una señal simétrica, es voltaje pico negativo. ¿Siempre es el mismo valor arriba y el mismo valor abajo? No. En una alterna no. No es lo mismo. ¿Ah? En las simétricas sí. Cuando se hace el estudio se usan señales simétricas. ¿De acuerdo? Cuando se hace el estudio se usan señales simétricas. ¿Pero siempre es así? No. ¿Ya? Porque yo podría tener esta señal, por ejemplo. Yo podría tener esta señal, que ni siquiera tiene ciclo negativo. ¿Pero esta es alterna? Sí. Yo podría tener esas señales. ¿De acuerdo? A distintos picos incluso. Yo podría tener esa señal, ¿no? Que es más o menos una señal de audio. ¿De acuerdo? Entonces, para el estudio sí se usa una señal simétrica, para que sea fácil. Y la que se estudia por excelencia, ¿cuál es? La senoidal. Entonces, ¿qué se dice? Este voltaje pico tiene otro nombre, que se llama el voltaje máximo o amplitud. ¿No? Hay gente que se refiere al voltaje pico con ese nombre, como voltaje pico o voltaje máximo. Voltaje máximo casi nunca lo he escuchado. Sí he escuchado mucho el pico, pero otros se refieren a la amplitud. Entonces tú tienes que saber que la amplitud, ¿qué es? El voltaje pico. Hay algunos técnicos, sobre todo los más antiguos, que se refieren a este valor, que es el voltaje pico-pico. Si yo te digo 20 pico-pico, deberías, asumiendo que es simétrico y tiene positivo y negativo, deberías asumir que es 10 menos 10, porque yo te estoy diciendo 20 pico-pico. Si yo te digo 15 pico y te pregunto cuánto sería el pico-pico, 30. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, ¿esto cómo está delimitado de la siguiente manera? Esto está delimitado así, ¿no? El voltaje respecto al tiempo es igual a ¿qué? A la amplitud, ¿de acuerdo? En este caso, la forma de onda, seno de omega t más phi. ¿De acuerdo? ¿Qué es A? Amplitud. ¿Qué es seno? La forma, la función, como quieran entenderlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es omega? ¿Qué es? La frecuencia angular. ¿Qué es igual a qué? 2pi f. ¿Y qué t es el tiempo? Obviamente. Y phi es el ángulo de desfase. ¿De acuerdo? Phi es el ángulo de desfase. Ok, entonces, parámetros importantes: amplitud, parámetro importante, la frecuencia angular, porque te va a dar la frecuencia. Otro, el ángulo de desfase. Nosotros, ¿cuánto tenemos acá en la toma de corriente? 220 ¿qué? Voltios ¿qué? ¿Qué? Muchachos, se supone que eso ya lo han estudiado, ¿va? Si no, avísenme para traerlo al... ¿Quién ha sido su profesor? El ingeniero Castillo. Para decirle que venga a darles una clase extra. A ver, ¿cuál es? El voltaje medio. El voltaje promedio. No. Eficaz. Eficaz. Voltaje RMS. ¿Ah? El voltaje RMS. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como voltaje eficaz. Vean, ¿el voltaje eficaz qué es? ¿Qué es? ¿Qué tipo? Pero vean, continuo. El voltaje eficaz o el RMS es un voltaje continuo. Cuando tú agarras el multímetro, lo pones en alterna y lo pones en los huecos de una toma de corriente, ¿cuánto ves? 220. Bueno, más o menos. Más o menos. Pero ¿acaso ves este cambio? ¿Ves 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta llegar a 220 y de ahí 219, 218, 217? ¿Ven eso? No se ve eso. Porque nosotros no podemos en un multímetro ver la señal alterna. ¿Qué es la que vemos? La señal eficaz. En términos simples, ¿qué es el voltaje RMS?
En términos sencillos, así, sin ser muy técnicos, ¿qué es? Es el equivalente que necesita una fuente alterna a lo que necesita una fuente continua para producir la misma cantidad de energía. ¿De acuerdo? RMS, el voltaje RMS ¿a qué es igual? Voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿A qué es igual? Voltaje pico Sobre raíz de 2. sobre la raíz de 2. Eso para los industriales y los médicos. ¿Ah? Eso para los que no hacemos ingeniería fuerte. RMS, ¿qué es? ¿Qué significa RMS? Raíz media cuadrada, de sus siglas en inglés. Raíz media cuadrada. Entonces, ¿a qué es igual? A la raíz de 1 sobre t del integral de 0 a t de quién? De v de t de t elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que saber. ¿Ah? Eso es lo que tienen que saber. En una señal senoidal, que es la fácil, es esto, ¿no? Tú si conviertes esto, lo llevas a esto, matemáticamente. Por eso consideran que es el voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Por eso se considera esto, en términos simples. ¿Ah? En términos simples. Pero en realidad es una función. ¿Ah? En realidad es una función. Ok. Y como les digo, más o menos eso equivale. La igualdad entre el alterno y continuo para producir el mismo efecto. Es algo así. ¿Ya? Para producir el mismo efecto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? 200 voltios, ¿qué? RMS. Por eso el multímetro se mantiene en 219, 220, 221. O sea, ¿hay una oscilación? Sí, pero es la oscilación normal de esta señal. ¿De acuerdo? Es la oscilación normal de esta señal. Porque nosotros deberíamos usar ¿cuál? ¿Este quién es? El voltaje promedio, que se le llama también voltaje DC. Pero el problema en este tipo de señales es que el promedio es ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque si yo aplico el integral sin llevarla al cuadrado, es área positiva, área negativa, más x más menos x, 0. Entonces no puedes usar siempre el promedio. Y por eso se usa el eficaz, con mucho más... Bueno, casi siempre se usa el eficaz entre las dos. Pero son dos voltajes importantes, ¿ah? El promedio y el eficaz. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa el ángulo de desfase? El ángulo donde parte. Cuando ustedes han hecho el análisis del circuito RLC, han visto el análisis fasorial, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Han visto lo que es análisis fasorial. Cuando ven análisis fasorial, pasa lo siguiente. Es una forma fácil de recordar, que me imagino lo han hecho en circuitos eléctricos. Este es un circuito que R, L y C. ¿De acuerdo? R, L, C. Cuando yo trabajo con R no hay problema. ¿Por qué? Porque el voltaje, este voltaje y esta corriente en un circuito puramente resistivo, ya sea de 1 o 1000 resistencias, pero todas resistencias, ¿qué pasa? El voltaje sale y la corriente sale ¿de dónde? Del mismo punto. O sea, están en fase. Están en fase. ¿De acuerdo? El voltaje y la corriente están en fase. Cuando es un circuito inductivo, esta L, ¿en qué se convierte? Esta L, ¿en qué está? En henrios. La unidad de la bobina son los henrios. XL, ¿qué es? 1 sobre 2 pi. 2 pi por la. Oye, ¿de verdad?
Por la frecuencia. XL es igual a ¿qué? J omega L. ¿Cómo se llama XL? Reactancia inductiva, perfecto. Reactancia inductiva. Y significa J omega L. J hace las veces de I, ¿no? En un complejo. Nosotros no usamos I en ingeniería porque esa I se confunde con la corriente. Por eso en ingeniería el imaginario se usa con la letra J. ¿De acuerdo? Y la reactancia inductiva, ¿en qué está? En ohmios. Porque es ¿qué? No es una resistencia. Una resistencia es esto. Una impedancia. Porque es una impedancia. ¿De acuerdo? El capacitor, ¿con qué se le presenta? Con la letra C. ¿En qué está? Faradios. Entonces, ¿esto se convierte en qué? XC. XC, ¿a qué es igual? 1 sobre J omega C. ¿De acuerdo? Que sería igual a ¿qué? A menos J omega C. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se llama? Reactancia capacitiva y está dado en ohmios. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuáles son las carreras de ingeniería de nuestra facultad? A ver, nosotros, ¿qué somos? Mecánica eléctrica, mecatrónica. ¿Cuál más pertenece a nuestra facultad? ¿Cómo se llama nuestra facultad, para empezar? Ciencias e ingenierías físicas informales. Ya que no sepan ni dónde estudian, ¿ya? ¿Cómo se llama su universidad, no? Ok, entonces, Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas Informales. ¿Qué ingenierías tiene? Mecánica eléctrica, mecatrónica. ¿Qué más? Civil no pertenece a nuestra facultad. Electrónica, industrial, sistemas y minas. ¿De acuerdo? Son las 7 carreras. La que no pertenece, la única ingeniería fuerte que no pertenece, ¿cuál es? Civil. Entonces, recuerden esa palabra. ¿Cuál no pertenece? Civil. Entonces, recuerden esta palabra, muchachos. ¿Ya? Recuerden esa palabra. Civil, ¿por qué? Porque acá que encuentro el capacitor. Entonces agarro 3. ¿De acuerdo? Acá que encuentro la bobina. Entonces también agarro 3. Este J, ¿qué aporta? Un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿no? Este J aporta un ángulo positivo de 90 grados. ¿Qué significa? Si es positivo, ¿qué significa? Que está a la derecha, a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Porque yo tengo mi voltaje que sigue siendo verde, lo tengo acá. ¿De acuerdo? Pasa en fase. ¿De acuerdo? Pasa en fase. Entonces, vea, este 90, miren, me imagino, como les digo, esto lo han debido ver en eléctricos. Una forma sencilla de entenderlo es esto. Cuando estás en fase es que arrancas en el momento exacto. ¿De acuerdo? Ahora tú te puedes adelantar o te puedes atrasar. Hablando financieramente, tú tienes que hacer un pago hoy día, ¿ya? A tu préstamo, a tu tarjeta, lo que quieras, ¿ya? Si tú te atrasas, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. Entonces, si atrasarse es negativo, ¿el positivo qué es? Adelantarse. ¿De acuerdo? El positivo es adelantarse. ¿Qué significa adelantarse en una carrera? Si yo digo en sus marcas, listos, ya. Si yo digo que te has adelantado, ¿qué ha pasado? Ha salido antes. Entonces, ¿cómo está? Más 90, ¿qué va a pasar? Se adelanta. ¿Por qué?
Porque este es el ya. ¿Qué hizo? Partió antes. Si fuera puro, ¿cuánto hay acá? Si fuera puro, 90. Si fuera un circuito RL, ya se convierte en 53, 60, 80, no se va a depender de las características. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se adelantó? ¿Quién se adelantó? Tengan en cuenta que este es corriente, el rojo es corriente y el verde es voltaje. Entonces, ¿quién partió antes? La corriente respecto a quién? Al voltaje. La corriente parte antes del voltaje. En cambio, perdón, esto es... no, disculpen. El más 90 es un ángulo positivo, ¿no? Está acá. ¿De acuerdo? Parte acá. Parte acá. No es como estaba, ¿no? Entonces, esto es el voltaje